Buenas noches, amadas hermanas. Es una bendición poderlas tener una vez más reunidas en este tiempo de enseñanza que el Señor nos permite tener para gloria de su nombre. Amén. ¿Cuántas de nosotras estamos con el corazón dispuesto y todo nuestro ser expectante para lo que Dios hoy nos hablará? Amén. Bendito sea su nombre. Qué alegría poderlas tener a cada una de ustedes conectadas. Entiendo de que esta semana es una semana bien cortita, ¿verdad? Porque hay varios feriados en esta semana justamente por Semana Santa, porque estamos celebrando un tiempo especial en la vida espiritual, ¿verdad? En el ámbito espiritual estamos celebrando o vamos a celebrar un tiempo muy especial en el Señor. Y justamente por este tiempo que se celebra, hay muchas cosas que muchos hijos de Dios, muchos cristianos como nosotros, a veces no entendemos o no encontramos el verdadero significado de los acontecimientos que se dan, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿cuántas de ustedes han escuchado, hoy es Domingo de Ramos? ¿Cuántas de ustedes han escuchado Domingo de Ramos? Amén. Y cuando ustedes han escuchado Domingo de Ramos, ¿qué es lo que significa, por ejemplo, para ustedes el Domingo de Ramos? Cuando han escuchado eso. Porque yo creo que muchas la han escuchado, ¿verdad? Pero ¿qué significado tiene para ustedes el Domingo de Ramos? ¿Qué significado? ¿Saben si eso? Sí, te escuchamos, tía. La resurrección de Ya, Jesucristo. ya. Creo que el internet está fallando un poquito. Ya. ¿Quién ha escuchado, aparte de la resurrección de Jesucristo, otro significado acerca del Domingo de Ramos? Sí, hermano Olguita, le escuchamos. Ceci, bueno, el Domingo de Ramos digamos, siempre lo veo como un inicio de recordar todos los acontecimientos que se dieron para el sacrificio de nuestro Señor, ¿no? Es Amén. una semana que nos recuerda también la Pascua de ellos Ujú, y cómo el Señor entró y como dices, eso de Osana, ¿no? ujú. Sálvanos, ¿no? Que nos salve el Señor, ¿no? Que Él venía con el propósito de salvarnos. Amén, Eso es, amén, y bueno, claro. y lo que se transcurre, ¿no? Los pasajes que cuando lo llevaron para ajustarlo y todo eso, ¿no? Ujú. Igual que cuando Santa Cruz nos dio el perdón también cuando los dos ladrones estaban a sus lados, ¿no? Así Y todas es. las palabras que enumeró y nos dijo, y de verdad es un tiempo para reflexionar y para también saber ver nuestra vida, qué estamos haciendo, si verdaderamente estamos invalidando lo que Él hizo por nosotros. Para Amén. mí es una semana de reflexión y de querer Claro que sí. mejorar, como cristianos a veces no somos perfectos, ¿no? Por Estamos supuesto. en eso. Bueno, para mí eso. Gracias, hermano Olguita. Sí, y es verdad, porque este tipo de acontecimientos, este tipo de celebraciones que se da y este tipo de cosas que en la vida espiritual, en la vida cristiana, se da. ¿Verdad? Se dan este tipo de acontecimientos. Y hoy vamos a hablar acerca de cada uno de esos acontecimientos para que nosotros como hijos de Dios tengamos claro qué significa cada suceso y si ese suceso está establecido en la palabra de Dios. Amén. Porque lo que a nosotros nos importa es que la palabra de Dios lo estipule de esa manera y nosotros lo pongamos en práctica, porque es parte de la obediencia que nosotros le debemos a nuestro Señor y por la cual nosotros le demostramos a nuestro Dios que lo amamos, ¿verdad? Una de las cosas es el Domingo de Ramos, pero antes de Domingo de Ramos se celebra la Cuaresma. ¿Han escuchado hablar de la Cuaresma? Se han escuchado muchas veces hablar de la Cuaresma, ¿verdad? Y eso es algo, déjenme decirlo, eso es algo que lo instituyó la religión católica, ¿verdad? Los católicos instituyeron eso de la Cuaresma. Esto a ellos le llaman una celebración de 40 días de preparación, donde en ese tiempo, 40 días antes de empezar este tiempo de Jesús, donde él ingresa a Jerusalén y empieza
con el propósito de Dios, que es llegar a Jerusalén, establecer la Santa Cena y ser capturado, ser crucificado y al tercer día resucitar. Antes de llegar a ese tiempo, la religión católica instituyó eso de la Cuaresma. ¿Qué se celebra en este tiempo para ellos? En este tiempo para ellos se celebra un tiempo donde hay oración, donde hay ayuno, donde ellos preparan su corazón, su vida, para que cuando llegue este tiempo de Pascua, ellos estén en las óptimas condiciones para celebrar Pascua, ¿verdad? Para celebrar Pascua. Pero esto es una tradición establecida, mas no es algo que es bíblico. Esto no está en la Biblia, esto no está establecido en la Biblia. El Señor no nos llama a un tiempo de Cuaresma. Esto es algo establecido por una costumbre, por una religión que en su doctrina entendieron que era mejor este tiempo, pasar este tiempo como una purificación antes que llegue el tiempo de Semana Santa. Amén, pero no está establecido. Dios no manda a que 40 días hagamos un autoexamen de las cosas que estamos haciendo. No, ellos lo establecieron así. ¿Para qué? Para que haya como un especial énfasis en su congregación y así los que estaban alejados del Señor puedan volver a Él, los que habían pecado puedan regresar en arrepentimiento a Él, puedan examinar si las cosas que hacían o han hecho estaba bien o estaba mal y haya un arrepentimiento y puedan disfrutar de este tiempo de Semana Santa aptos para el Señor, ¿ok? Luego viene Domingo de Ramos. ¿Por qué le dicen Domingo de Ramos? Porque el primer día de la semana, la Biblia lo dice en Mateo, les doy para que anoten y luego lo puedan leer y así corroborar esto que el Señor estableció en su palabra. Mateo 21 del 1 al 11, Mateo 21 del 1 al 11, Marcos 11 del 1 al 11 también, Marcos 11 del 1 al 11, Lucas 19, 28, del 28 al 44. Y por último, Juan 12 del 12 al 19. Esto lo de acá es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es lo que la palabra de Dios lo escribe, es lo que la palabra de Dios lo describe así como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Qué quiere decir este tiempo por qué muchas religiones le llaman Domingo de Ramos? Porque cuando Jesús el primer día de la semana entró a Jerusalén, empezaba el cumplimiento de todo lo que se había dicho que iba a acontecer en la vida de Jesús, que iba a ser aprendido, que iba a ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar. Cuando él hace la entrada a Jerusalén, ¿por qué le dicen la entrada triunfal a Jerusalén? Porque cuando él llega a Jerusalén, el Espíritu de Dios se mueve de tal manera que toca los corazones de todos los que estaban ahí y todos reconocen que Jesús era el Mesías. Lo reconocen como el Mesías. ¿Y qué hace la gente? Comienza a sacarse las capas y las tiran en el piso cuando Jesús ingresa. Agarran ramas de los árboles que estaban ahí y comienzan a tirarles en el piso para que él ingrese. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios registra. Y dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice, al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Por eso le llaman Domingo de Ramos. Algunas religiones le llaman Domingo de Ramos, ¿ok? Pero dice que ellos salieron con ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Amén. Esta era la entrada triunfal de Jesús, porque mucha gente lo estaba reconociendo como el Mesías, lo estaba honrando, lo estaba alabando. Por eso la Biblia lo llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la entrada triunfal, porque la gente lo reconocía. Y Jesús halló un asno y montó sobre el asno como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido. Y la gente que estaba con él daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro salir del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por eso también la gente había venido a recibirlo, pues sabía que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿cómo pueden ver? Así no conseguiremos nada. Todo el mundo se va tras él. Y nos damos cuenta de que ahí la gente comenzó a reconocer que Jesús era el Mesías. Y por eso la Biblia lo registra como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, porque lo reconocen. Y dice la palabra de Dios que aún había gente que hablaba de las cosas que él había hecho. Y había gente que hablaba de las cosas que él había hecho. ¿Para qué? Para que la gente creyera y se cerciorara que verdaderamente él era el Hijo de Dios, el que estaba entrando a ese cumplimiento de ese tiempo que el Señor había hablado que iba a acontecer en la vida de Jesús. Entonces nosotros celebramos este tiempo donde reconocemos que el Hijo de Dios entregó su vida por amor a ti y a mí. El Hijo de Dios que fue entregado por amor a la humanidad. Dios no escatimó, dice su palabra, ni a su propio Hijo para entregarlo por amor a nosotros y salvarnos del pecado que era condenación para nuestras vidas. Amén. Entonces, eso sí está estipulado en la Biblia. Eso sí aconteció. Perdón, un segundito que se me ha bajado la batería. Un segundito, por favor. Oh, Entonces, esta era la entrada triunfal de que Jesús llegaba a este tiempo del cumplimiento de la palabra del Señor. Otra de las cosas que se celebra, otra de las cosas que celebramos en este tiempo es la Pascua, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado de la Pascua? ¿Qué es lo que ustedes saben y entienden de la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Ahorita nomás, ahorita nomás hay muchos judíos que celebran el Pesaj, ¿verdad? ¿Qué es la Pascua? La Pascua es cuando salió Moisés Así es. ¿cómo se llama? De Egipto. Ujú. Y ya de ahí se instituyó que ellos tenían que celebrar la Pascua, es la salida triunfal de Egipto. Amén. Esto se dio en el tiempo, estos Ajá. acontecimientos se daban en el tiempo de la Pascua. Así es, Bueno, eso es así lo es. que... Así es, hermano Olguita, está muy bien. Justamente este acontecimiento pasa en el tiempo de la Pascua. Cuando Jesús es aprehendido para ser crucificado, era el tiempo de celebración de la Pascua. Estaban celebrando la Pascua. ¿Y qué era en la antigüedad celebrar la Pascua? La Pascua en ese tiempo era la conmemoración, era la celebración que tenía el pueblo judío de haber sido liberado del cautiverio. Amén, de haber sido liberado de la esclavitud que estuvo en Egipto, ¿verdad? Para que nosotros, para que se hubiera establecido la Pascua, el Señor dio pautas acerca de cómo celebrar la Pascua y cuándo fue instituida esa celebración. Para Dios fue algo muy importante la celebración de la Pascua. Vamos a Éxodo 12. En Éxodo 12, nosotros vamos a ver
toda la explicación acerca de qué se celebraba en Pascua, ¿ok? De qué se celebraba en ese tiempo la Pascua y qué se celebra ahora, después de que Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Dice Éxodo 12 del 1 al 14, dice la palabra de Dios. El Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, ¿dónde fue que habló el Señor con Aarón y con Moisés? En la tierra de Egipto. Amén, en la tierra de Egipto, donde ellos estaban cautivos, donde ellos eran esclavos. Y esta palabra del Señor vino a ellos antes, esta palabra del Señor vino a ellos después de que el Señor les había hablado acerca de que todo primogénito iba a morir en Egipto. Y que después de eso que el Señor hiciera, ellos iban a ser libres, iban a salir de ese pueblo. Y el Señor ahí es cuando le da las pautas, cuando les ordena lo que van a hacer a partir de ese momento en que ellos son libres de esa esclavitud. Y le dice, el Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes marcará el principio de los meses, será para ustedes el primer mes del año. El Señor en este tiempo les marca a ellos un nuevo inicio. Amén. Les marca a ellos un nuevo inicio. No dice, vamos a esperar a enero para que empecemos un nuevo año. No. El Señor con su pueblo marcó un inicio desde el momento en que ellos salían de la esclavitud. En ese tiempo funcionaba de esa manera, en ese tiempo funcionó así, de esa manera fue establecido. Ahora, en el Nuevo Testamento, nosotros marcamos un inicio en el Señor cuando nosotros reconocemos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y lo aceptamos en nuestro corazón y entonces el Señor nos da un nuevo comienzo, una nueva identidad. Somos hijos de Dios. Somos nuevos. Y cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto, el Señor les dice, este mes marcará el principio de los meses. Aquí, a partir de ahora, de este momento, estamos iniciando algo nuevo. Por eso le llamaban Pascua. Pascua quiere decir del griego pasca y del hebreo pesaj, que significa paso, pasar por alto. Amén. Pasar por alto. Dice que Pesach significa pasar por alto. Y dice, este mes será el principio, será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle, oigan bien lo que el Señor establece, y díganle, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia según la familia de los padres. ¿Qué tenían que tomar? Un cordero. El cordero en ese tiempo significaba el sacrificio, la ofrenda para el Señor. Amén. La ofrenda para el Señor. Y siempre se sacrificaba un cordero. Y miren las instrucciones que el Señor da. Un cordero por familia según la familia de los padres. Dice, si la familia es tan pequeña como para no comerse todo el cordero, oigan bien lo que dice, si la familia es pequeña como para no comerse todo un cordero, entonces esa familia y sus vecinos más cercanos tomarán un cordero según el número de personas. O sea, compartir. Nos hacemos una familia. Amén. A través de ese sacrificio, nosotros nos hacemos una familia. Por eso todos nosotros somos hermanos. ¿En quién? En Cristo. Somos hermanos en Cristo. Amén. A través de este sacrificio, a través de esta ofrenda al Señor, que fue Cristo vivo, Cristo se entregó.
A través de nosotros somos familia, somos hermanos. Y dice, más cercano tomarán un cordero según el número de personas. Calcularán el cordero según lo que cada persona pueda comer. El animal debe ser macho. Miren lo que dice. El animal debe ser macho de 1 año y sin ningún defecto. Sin ningún defecto. Y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo mejor de lo mejor. Sin ningún defecto. Macho, dice así el Señor. El Señor establece lo que se debía de hacer y cómo se debía de hacer para la celebración de la Pascua. Dice, los apartarán hasta el día 14 de este mes y toda la congregación de Israel los sacrificará en la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre. Óiganme bien esto. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. ¿Qué es lo que cubre tu hogar, tu casa, desde que eres hijo de Dios? La sangre de La Cristo. sangre de Cristo. Amén, la sangre de Cristo. En ese momento se estaba estableciendo la Pascua. En ese momento se estaba estableciendo la Pascua por ese acontecimiento. El Señor estaba trayendo libertad a su pueblo después de 400 años de esclavitud en el pueblo egipcio. Estaba haciéndolo libre y estaba diciéndole de que para que eso suceda, después de que todo eso suceda, ellos tenían que presentar un sacrificio para que todo lo malo se borre y todo sea hecho nuevo. Y le dice, y marquen los dinteles de su casa donde vayan a comer. Lo comerán esa noche asando la carne al fuego y acompañando la carne con panes sin levaduras y hierbas amargas. La carne no debe estar cruda ni ser cocida en agua, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada del cordero para el día siguiente. Si algo queda hasta el día siguiente, lo quemarán por completo. Deben de comer el cordero vestidos y calzados y con el bordón en la mano y comerlos deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Se trata de la Pascua del Señor. Era una celebración ¿para quién? Para el Señor. La Pascua está instituida para una celebración de gratitud, de honra para el Señor. Amén. Para el Señor. Esto que el Señor había establecido en este tiempo era para honrarlo a Dios por todo lo que Dios estaba haciendo en favor de su pueblo. Los estaba sacando de la esclavitud, les estaba dando un nuevo comienzo, los estaba limpiando de todo pecado, de toda condenación, de toda esclavitud, de todo cautiverio, los estaba quitando de todo eso. Y Dios estableció esta celebración para honrar su nombre. Para honrar su nombre, para agradecerle todo lo que estaba haciendo por el pueblo. Y les dice, esta noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre de las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré delante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Yo les digo hoy, ese pacto que el Señor hizo en ese tiempo, de cubrir cada casa, de no tocar cada casa que estaba cubierta con la sangre, hasta el día de hoy
es cumplido, porque nada, ninguna enfermedad ni mortandad toca los hogares de los hijos de Dios, porque la sangre de Cristo nos cubre, nos protege, nos guarda, nos libra de todo mal. Amén. Dice, este día deberán recordarlo y celebrarlo, óiganme bien, este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación. La Pascua es algo eterno. Lo vamos a celebrar siempre. La Pascua los hijos de Dios lo celebran porque es recordar todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Nos sacó de la esclavitud en ese tiempo y en el nuevo tiempo, en el Nuevo Testamento, nos salvó de la muerte entregando a su Hijo Jesucristo. Y la celebración de la Pascua es el día de resurrección en este tiempo. Por eso celebramos la resurrección de nuestro Dios. Por eso el domingo que Él resucita se celebra la resurrección de Cristo, porque es celebrar la Pascua del Señor, porque el Señor en este tiempo, cuando nos hizo libres de la esclavitud, dijo, este día deberán recordarlo y celebrarlo. Celebrarlo, recordarlo en su mente y celebrarlo generación tras generación como fiesta solemne en honor del Señor. En honor del Señor, porque todo es por Él y para Él. En honor del Señor. Es un estatuto, óiganlo bien, es un estatuto perpetuo que deben celebrar. Mi pregunta es, ¿cómo es una celebración? ¿Cómo se celebra algo? Tristes, apenados, acongojados, aburrido. No, ¿verdad, hermana Olguita? ¿Cómo se celebra? Alegre, felices, gozosos, dando gracias Lleno al de Señor. júbilo. Llenos de júbilo. Llenos de júbilo. Agradecidos verdaderamente de que el Señor nos hizo libres y envió a su Hijo, y su Hijo al tercer día resucitó para salvarnos, para darnos salvación eterna. No es por nuestros méritos, es porque Jesucristo nos amó, porque Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Esta celebración viene hace miles de años y dice, durante 7 días comerán panes sin levadura. Esto lo estableció en este tiempo. En este tiempo estableció esto, le dijo, durante 7 días comerán panes sin levadura y desde el primer día no deberán tener levadura en su casa, porque todo el que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º día será expulsado de Israel. El primer día habrá una convocación solemne, lo mismo que el día 7º. No se hará en ello ningún trabajo, a no ser que cada uno deba preparar para comer. Deberán celebrar esta fiesta de los panes sin levadura porque fue en este día cuando los saqué a todos ustedes de Egipto. Por lo tanto, sus generaciones futuras deberán cumplir con este mandamiento como costumbre perpetua. Dice, desde el día 14 del mes primero por la tarde y hasta el día 21 por la tarde de ese mismo mes primero, comerán panes sin levadura. Durante 7 días no deberán tener levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan leudado, sea extranjero, nacido en el país, será expulsado de la congregación de Israel. No deben comer nada que tenga levadura donde quiera que ustedes vivan. Deberán de comer panes sin levaduras. Dice, entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo, vayan y tomen un cordero por cada familia y sacrifíquenlo para la
Pascua, para la celebración, para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que deberán haber recogido en su recipiente y úntenlo en el dintel de los postes con esa sangre. Ninguno de ustedes debe de salir de su casa hasta el día siguiente, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios. Pero cuando Él pase y vea la sangre en los dinteles, en los dos postes, pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre a las casas de ustedes y lo hiera. Este será un estatuto perpetuo que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre, siempre. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. Y cuando sus hijos le pregunten, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? Ustedes les responderán, se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron, y luego fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Aquí, en este versículo de la Biblia, es cuando se establece la primera Pascua en el Señor. Se establece eso. Se establece que el Señor, Él fue el que creó, el que estableció esta celebración para que nosotras nunca olvidemos lo que el Señor hizo por nosotros, por su pueblo. Ahora, yo quiero que ustedes comprendan algo. La Pascua sí se celebra entre los hijos del Señor. La Pascua sí se celebra. Y Él habla de 7 días. 7 días donde nosotros vamos a meditar. Y es desde la entrada triunfal de Jesús a la tierra de Jerusalén hasta el día de su resurrección. 7 días donde nosotros vamos a meditar en la palabra del Señor, a meditar en cada acontecimiento que pasó, a meditar en todo lo que el Señor ha sido bueno con nosotros y ha hecho en nuestras vidas. La Pascua se estableció para que nosotros, ni tú ni yo, olvidemos todas las cosas que el Señor hizo por nosotros y en nosotros para gloria suya. Deuteronomios nos habla acerca de eso. Vamos a Deuteronomios 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deuteronomios 16, 1 y 3 dice: ten presente el mes de Abib para celebrar la Pascua. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua en honor del Señor tu Dios. ¿Por qué se celebra la Pascua? ¿En honor a quién se celebra la Pascua? En honor a Dios. Amén. Aquí en Deuteronomio nos dice que en honor a Dios se celebra la Pascua. Dice, porque una noche del mes de Abib, el Señor tu Dios te sacó de Egipto, te sacó de la esclavitud. ¿Por qué tú celebras la Pascua en primer lugar? En honor a Dios. ¿Por qué? Porque gracias a Él es que nosotros fuimos libres de la esclavitud. Gracias a Él, porque fuimos libres de la esclavitud. 3, Deuteronomio 16:3, más abajito dice, con la Pascua no comerás pan con levadura, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción. En otras palabras, que no, en estos 7 días no te preocupes por el qué comer. Preocúpate por lo que significa este tiempo. Amén. A veces andamos afanados por muchas cosas. A veces andamos afanados por el que comer, por el que beber, por el que vestir, como dice el Señor en su palabra. Y olvidamos las cosas importantes. Olvidamos darle la importancia a los acontecimientos que están ocurriendo alrededor nuestro y que el Señor nos llama a tomarle una especial atención a esto y sobre todo una especial celebración a esto. Dice, dice, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto y que cuando saliste de allá lo hiciste deprisa.
Mira lo que te dice el Señor. Para que todos los días, tú celebras Pascua, para que todos los días recuerdes, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Cada día para nosotros tiene que ser un recordatorio de que gracias a Jesús, gracias al Señor, tú y yo somos libres de la esclavitud. Ya no estamos condenados a muerte, sino que tenemos libertad en el Señor. Amén. ¿Qué dice Deuteronomios 4? Vamos a Deuteronomios 4. Deuteronomios 4, 9, 30 y 31 vamos a leer. Deuteronomios 4, 4 dice, pero todos ustedes, los que siguieron al Señor su Dios, todavía siguen con vida. ¿Por qué celebramos Pascua? Porque los que seguimos al Señor y obedecimos su nombre, seguimos con vida. Amén. 9, ¿qué dice el 9? El 9 dice, por lo tanto, ten mucho cuidado de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto, que no se aparte de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñale esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mira lo que dice el Señor. Por lo tanto, ten mucho cuidado de no olvidar nada de lo que tus ojos han visto. Al contrario, dice, cuéntale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quiere decir que nunca se deben olvidar de las cosas que han visto que Dios ha hecho en sus vidas. Y la Pascua es conmemorar, es celebrar, es recordar una vez al año lo que Dios hizo en nuestras vidas. En ese tiempo nos sacó de 400 años de esclavitud y nos hizo libres de la mano del faraón. Y en este tiempo fue cuando Jesús vino a este mundo hecho hombre a ser crucificado, a ser entregado para darnos salvación a nosotros. Amén. 30, ¿qué dice? Ahí mismo, 30, versículo 30 dice, el 30 dice, ay, ¿dónde está? Acá. En los últimos días, si te encuentras angustiado y afectado por todas estas cosas, si te vuelves al Señor tu Dios y oyes su voz, Él no te abandonará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Ok, te olvidaste una vez, pero vuelve al Señor. Vuelve al Señor. Vuelve al Señor y el Señor te perdonará y estará ahí cumpliendo el pacto contigo. Hoy en día nosotros celebramos la Pascua, la conmemoramos con la Santa Cena. La Santa Cena es el recordatorio de que Jesús entregó su vida por nosotros. Ya no fue un cordero que preparamos para celebrar y honrar al Señor. Ya no fue un cordero. Fue Jesús hecho hombre el que se entregó como ofrenda viva para que nuestros pecados, los tuyos y los míos, sean perdonados para gloria de su nombre. Lucas 22, vamos a Lucas 22 a saber cómo se estableció en este tiempo, cómo se establece en este tiempo la Pascua. Lucas 22, 14. Dice, 22, 13. Sí, 22:13. Los discípulos partieron y encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho y prepararon la Pascua. Miren lo que dice. A ver, déjenme un segundo. Ya. Vamos a leer desde el 10.
Ya vamos a leer desde el 10 para que lo podamos entender. Jesús le dijo, al entrar en la ciudad verán ustedes a un hombre que se lleva un cántaro de agua, Síganlo hasta la casa donde entre. Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos. Los hace antes de que él parta. No solamente les enseña lo que es la Pascua o cómo celebrarán la Pascua a partir de ese momento, sino que les enseña también algo poderoso. Les enseña a caminar por fe, oyendo y obedeciendo la voz de Jesús. Miren lo que les enseña, miren lo poderoso que Dios nos enseña ahora. No solo nos enseña que la Pascua como hijos de Dios nosotros lo debemos de celebrar, conmemorar, realizar en nuestros hogares, generación tras generación, dice la palabra, sino que también hay algo poderoso que nos enseña acá y dice, perdón, Jesús les dijo, al entrar en la ciudad, Jesús les dijo, o sea, oyeron, creyeron y obedecieron. Amén. Oyeron, creyeron y obedecieron. Jesús le dijo, al entrar en la ciudad verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua. Mira lo que el Señor hace en ti y en mí. Nos da instrucciones específicas para que no seas confundido, para que no seas enredado, para que no busques raíz cuadrada lo que el Señor te dice. Su palabra es simple, su palabra es fácil de entender, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas son fáciles de entender. Les dijo, al entrar en la ciudad verán ustedes a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Síganlo. Quiere decir que el Señor nos manda a caminar por fe, creyendo, confiando en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha ordenado. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta dónde está el aposento en donde comerán la Pascua con sus discípulos. El Señor mandó a preguntar, ¿quién les va a dar de comer? O les preguntó, ¿dónde es el lugar? ¿Qué mandó a preguntar? ¿Dónde es el lugar? Amén. Lo que tú y yo le debemos de preguntar al Señor, Señor, ¿a dónde vamos? Porque todo lo que necesites para llegar a ese lugar y cumplir el plan y el propósito de Dios, Dios te lo va a proveer, Dios te lo va a dar, Dios te lo va a facilitar, Dios lo va a poner ahí. El Señor quiere que le preguntes por fe, ¿a dónde vamos? ¿A dónde camino? ¿A dónde voy? No solo el Señor estaba instituyendo la celebración de la Pascua, sino que le estaba enseñando a sus discípulos a caminar por fe, oyendo su voz en obediencia, en convicción. Dice la palabra de Dios que era tiempo de Pascua en ese momento, donde tenían que celebrar la Pascua y le dice, perdón, entonces le dice, comerá la Pascua con sus discípulos. Entonces él les mostrará, dice la palabra, entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, o sea, ya preparado, ya dispuesto. Hagan allí los preparativos, dice el Señor. Los discípulos partieron y encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles se sentaron con él. Entonces le dijo, ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Esta era la primera
y la última Pascua que Jesús iba a celebrar con todos sus discípulos. Amén. Porque la celebración de la siguiente Pascua que vamos a tener con el Señor va a ser en el reino de Dios, en la nueva Jerusalén, como dice su palabra. En la nueva Jerusalén, hasta el cumplimiento en el reino de Dios. Será la siguiente Pascua que tú y yo y nuestra generación disfrutará en la mesa del Señor para gloria de su nombre. Amén. Y Jesús tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque yo les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio al tiempo que decía, esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí, dice el Señor. La celebración de la Pascua, de los panes sin levadura y de la copa de vino que puede haber en tu mesa, es la celebración, es la conmemoración de esa última cena que el Señor disfrutó con sus discípulos y les enseñó y les estableció un principio que no se volvería a repetir con Él en la mesa hasta que el reino de Dios vuelva a venir. Y esta es nuestra celebración, que por este tiempo, mientras duremos en este mundo, en esta tierra, lo celebraremos en honor al Señor, en honor al Señor. Dice, de igual manera, después de haber sonado, tomó la copa y le dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Es el nuevo pacto. Así como Jesús, así como el Señor mandó a que se preparara el cordero para que cenara antes de que el Espíritu del Señor pase y destruya todo y mate a todo primogénito de Egipto, así como el Señor estableció eso en este tiempo, en este nuevo tiempo, este nuevo pacto, la celebración de la Pascua, es la celebración de la resurrección de Jesús. Entonces, la pregunta es, hermana Ceci, ¿qué día se celebra la Pascua? ¿Qué día se celebra la Pascua, hermanas? El domingo de resurrección. Amén. El domingo de resurrección es nuestra celebración de Pascua. El domingo de resurrección. Preparen una gran cena en honor a quién se preparará una gran comida. En honor al Señor. En honor al Altísimo, pues. Amén. Sí, Porque figura. conmemoramos, porque recordamos, porque celebramos la victoria de nuestro Señor sobre la muerte. Él fue crucificado, pero al tercer día resucitó entre los muertos Resucitó de entre los y muertos. nos dio la salvación y la vida eterna a todos nosotros. Amén. Cuando se estableció la primera Pascua, fue cuando el Señor trajo libertad a su pueblo de las manos del faraón, después de 400 años. Deuteronomios dice, nunca te olvides lo que el Señor tu Dios ha hecho por ti. Y en este tiempo, la celebración de la Pascua seguirá establecida en nuestras vidas porque es un tiempo de celebración en honor a nuestro Dios que resucitó al tercer día a Jesús para darle victoria sobre la muerte y darnos salvación a los hijos de Dios. Amén. En honor al Señor que lo resucitó. Así es que este domingo de Pascua, que todos estos días de Semana Santa, que todos estos días desde que empezó la entrada triunfal de Jesús y todos lo reconocieron como el Hijo de Dios, lo honraron, lo alabaron,
lo adoraron como hijo de Dios. Que todo este tiempo sea un tiempo, sean unos días donde nosotros podamos meditar, donde nosotros podamos arrepentirnos de nuestras malas actitudes, de nuestras malas acciones y reconocer que gracias a Jesús, que gracias al Señor, es que nosotros hemos alcanzado salvación en Él, que gracias al sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz, al ser crucificado, al ser insultado, escupido, maltratado el Señor, que todo lo que Él pasó, lo hizo por amor a ti y a mí. Honremos este tiempo, que estos días sean días donde meditemos en lo que el Señor hizo, en lo que el Señor hizo por amor a nosotros. ¿A cuántos de nosotros les sería fácil entregar a su Hijo por la humanidad? ¿A cuántos de nosotros nos sería tan sencillo como decir, mira, acá está mi hijo, yo lo entrego para que la humanidad se salve, aun cuando la humanidad muchas veces va a invalidar ese gran sacrificio de nuestro hijo? ¿Verdad que para nadie sería fácil? Para nadie sería sencillo hacerlo. Pero aún el Señor, con todo el amor y con todo el dolor que sintió ver a su hijo sufrir, lo hizo por amor a nosotros. Honremos esa muestra de amor de parte del Señor y celebremos Pascuas, como dijo nuestra hermana, con júbilo, con gozo, con alegría, honrando el nombre del Señor. Preparemos una gran cena, preparemos un gran banquete y honremos a nuestro Señor. Dijo él de que en ese tiempo de Pascua es cuando nosotros agradecemos, recordamos lo que nuestro Dios hizo por nosotros. Amén. Que estos días sean días de gratitud, que estos días sean días de reflexión, que estos días sean días donde podamos compartir con nuestra familia del gran amor del Señor, donde podamos compartir con nuestra familia que su amor fue tan grande que día a día nos perdona nuestros pecados, que día a día nos da una nueva oportunidad de vida, que día a día su misericordia es nueva cada mañana y nos da una nueva oportunidad para que nosotros como hijos de Dios hagamos las cosas mejor para honra de su nombre. Que este tiempo sea un día de arrepentimiento, un día donde podamos tomarlo con esa humildad y poder venir quizás a las personas que hemos dañado, pedirle perdón también, pedirle perdón así como Cristo nos perdonó a nosotros. Muchas veces nosotros cometemos errores, muchas veces nosotros sin querer dañamos el corazón de alguien. Y que este tiempo de reflexión, que este tiempo donde Jesús nos mostró su prueba más grande de amor, sea ese el motivo para nosotros de también venir hacia esas personas que hemos dañado en arrepentimiento y pedirles perdón por el daño que hemos podido causar y pedirle perdón a Dios también por las cosas que hemos podido hacer. Amén. Y el domingo, todos gozosos, todos con júbilo, con alegría y con gratitud, honremos esa celebración del Señor por haber entregado a su Hijo y por haberlo resucitado al tercer día para gloria de su nombre. Amén. Que ese tiempo sea un tiempo especial. Compártanlo con su familia, compártanlo con sus amigos si quieren. El Señor dijo, si el cordero es muy grande y la familia es muy pequeña, llamen a sus vecinos, compartan con sus vecinos, dice el Señor. Y si en tu casa hay abundancia de provisión, llama a tu vecino, invita a tu vecino y dile, hoy celebramos la Pascua, hoy celebramos que nuestro Señor resucitó y nos dio salvación a todos nosotros. Y no solo este año serás invitado, el próximo año también serás invitado a celebrar esta Pascua con nosotros. Y así establezcamos un principio, así establezcamos algo grandioso, algo poderoso, algo que honra al Señor en nuestra familia. Y dice la palabra del Señor, que quien honra a Dios, Dios lo honrará. Amén. ¿Cuántos creen de que a los que honran a Dios, Dios los honra? Amén.
Así dice su palabra y su palabra es verdadera y así se cumplirá. Amén. Honremos al Señor y contámosle a todo que nuestro Señor resucitó y todo lo que hizo en favor de nosotros. Amén. Disfrutemos esa Pascua en familia, disfrutemos esa Pascua con la familia, con los amigos, con los vecinos. Contémosle a todo que es un día de celebración para nosotros. El pueblo de Dios, los judíos siguen llevando esta celebración año con año, tiempo tras tiempo, y ellos lo celebran tal cual está escrito, de la manera literal. Está así lo establecen. Ellos comen pan sin levadura, ellos preparan su cena, su cordero, su cena, preparan una rica cena, comen el pan sin levadura y ellos celebran la Pascua. Ellos guardan esos 7 días antes de que llegue el día de la resurrección, antes que llegue el día central de la Pascua. Amén. Ellos lo guardan así, porque es su costumbre, porque es su tradición, porque eso se estableció en ellos de esa manera y ellos lo cumplieron hasta el día de hoy. Nosotros celebremos la Pascua así, honrando lo que el Señor hizo a través de su Hijo por amor a la humanidad. Amén. Honrémoslo al Señor. Y como dice Deuteronomio, nunca olvidemos lo que hemos visto que Dios ha hecho en nosotros. Nunca olvidemos todo lo que Dios ha hecho y hará y hace por cada uno de nosotros día tras día. Amén. Celebremos la Pascua entonces este domingo para gloria de nuestro Señor. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios por este tiempo de enseñanza, por este tiempo donde el Señor nos ha revelado una porción de su palabra y así poder ser edificados para gloria de su nombre. Amén.